Tu signo es Tauro, recordemos también, vale la pena colocarlo acá, que es el eclipse del 17, ¿verdad? 17 de febrero. Bueno, pero esto no se ve bien acá. Tauro, 17 de febrero. ¿Qué pasa con Tauro? La casa que se eclipsa para Tauro es la casa 10. Esto quiere decir que si Tauro vas a tener un eclipse cerrando, abriendo y nuevos nacimientos en la casa 10 de los triunfos, ahora sí que llegó el momento para Tauro de probarse en la arena. Este eclipse le va a permitir a Tauro trabajar, a salir de la zona de confort, sobre todo porque esta exigencia que le está pidiendo, en este caso Saturno, que le está pidiendo también Urano dentro de su signo, pues le pide bastante movilización, ¿no? Es un signo que le está pidiendo como moverse, actualizarse, utilizar las nuevas cosas. Aquí la parte más tensa que puede sentir a Tauro es, pero yo vengo y hago y hago y hago y todavía no veo resultados. ¿Qué será? Entonces, aquí la energía está siendo como muy puntual para decirle a los ascendentes y soles en Tauro, ¿realmente lo estás haciendo bien o te estás moviendo en viejas estructuras? Porque esa es la frustración que puede estar sintiendo un signo Tauro con este eclipse del 17, el martes 17 de febrero. Es decir, Tauro, no es moverse por moverse, sino moverse con técnica, moverse con actualización. Por eso tú eres el que tiene la cuadratura con Urano a finales en un grado crítico para ti. Sí te estás moviendo, sí lo tienes claro, a lo mejor sí sabes lo que vas a hacer, pero el punto es, ¿estás utilizando las herramientas actuales? ¿Sí lo estás haciendo bien? ¿Estás bailando acorde con la música que está sonando? ¿O tú tienes una idea que va por un lado y los proyectos van por otro lado? Entonces es una invitación para que triunfen mucho siempre y cuando encuentren la manera correcta de hacerlo. No es por moverse, Tauro, sino es saberlo hacer con técnica, con vocación, utilizando las herramientas actuales, que esto puede llegar a veces a ser un reto para Tauro, como que sacarse un poquito de lo conocido y entrar en áreas como muy nuevas. Ahí es donde yo siento que Tauro tiene un gran desafío. Desafío de movilización en. Claro, Saturno hoy sábado ingresó en Aries y esto se vuelve todo un tema también en despertar conciencias. Entonces el eclipse está siendo bastante exigente para Tauro. Tauro, de todos los 12 signos del zodiaco, puedes hacer muchísimo con este eclipse o puedes llegar a sentir demasiado camisa de fuerza, demasiado como que, ¿y qué más hago? Pero no sé cómo moverme, pero no sé tal. Pedir ayuda es válido. Tauro, ascendente, si hay algo que tú quieres hacer y no eres experto en esa materia, busca ayuda. Eso está pidiendo Urano, eso está pidiendo el eclipse. Hey, mira el colectivo, mira afuera. No, concatena con la gente. Por eso el nodo norte pide en este eclipse, vincúlate en lo moderno, porque a lo mejor estás mucho con la estructura del ayer. Entonces, interesante también que ustedes lo puedan ver desde esa línea para que no sientan que están como moviéndose, digamos, en falso, como que Tauro puede sentir con este aspecto astrológico que hacen demasiado y la respuesta o la paga que tienen no es como la que deberían tener. Entonces, claro, eso tiene nombre propio y casi siempre le llamamos a esto la frustración de que las cosas no se me dan como yo quiero que se me den. Vámonos para el signo de Géminis.